Han pasado más de 50 años desde que La Casa de la Pradera se emitió por primera vez, y el elenco ha vivido matrimonios, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie vio venir. Veamos cómo lucen y viven en 2026. Número 1. Tenemos a Melissa Sue Anderson como Mary Les. Melissa Sue Anderson nació el 26 de septiembre de 1962 en Berkeley, California, y se incorporó a La Casa de la Pradera en 1974 con tan solo 11 años. Hoy, en 2026, tiene 62 años. Mary era la dulce y responsable hija mayor de los Ingalls, cuya desgarradora historia de ceguera en la cuarta temporada conmovió a millones de espectadores y la convirtió en la única miembro del elenco en recibir una nominación al Emmy por actuación. Fuera de la pantalla, Anderson era reservada y no se acercaba a sus compañeros más jóvenes, pero salió con celebridades como Lorenzo Lamas y Frank Sinatra Jr., hasta que conoció al guionista de televisión Michael Sloan en 1989. Se casaron el 17 de marzo de 1990 y tuvieron dos hijos, su hija Piper y su hijo Griffin. En 2002, la familia se mudó a Montreal y obtuvieron la ciudadanía canadiense en 2007. Anderson se alejó de Hollywood para darles a sus hijos una vida normal, y posteriormente publicó sus memorias, The Way I See It, en 2010. Le ofrecieron el papel principal en El Lago Azul, pero lo rechazó debido a la desnudez que requería. Trágicamente, su esposo Michael falleció el 13 de agosto de 2025, a los 78 años, tras 35 hermosos años de matrimonio, una de las uniones más estables de Hollywood. Número 2. Tenemos a Michael Landon como Charles Les. Michael Landon nació como Eugene Maurice Horowitz el 31 de octubre de 1936 en Queens, Nueva York, y tenía 37 años cuando La Casa de la Pradera se estrenó en 1974. Hoy tendría 88 años, y es que no solo interpretó al papá favorito de la televisión estadounidense, Pa Inglés. Él creó, escribió, dirigió y produjo toda la serie, apareciendo en la portada de TV Guide 22 veces. Pero detrás de esa imagen íntegra había un hombre complicado. Landon se casó 3 veces y tuvo 9 hijos, y su segundo matrimonio terminó en un escándalo muy publicitado cuando comenzó una aventura con Cindy Clerico, una maquilladora de 18 años, en el propio set de La Casa de la Pradera. La aventura devastó a compañeros como Melissa Gilbert, quien lo veía como una figura paterna, y a Karen Grassel, quien escribió más tarde sobre el malestar que generó en todos. Perdió contratos publicitarios y su reputación quedó dañada. A pesar de ese comienzo escandaloso, Landon se casó con Cindy en 1983 y tuvieron 2 hijos, su hija Jennifer, hoy estrella de Yellowstone, y su hijo Sean, y permanecieron juntos hasta su muerte por cáncer de páncreas el 1 de julio de 1991. Con tan solo 54 años. Sus últimas palabras fueron, "Te amo", dirigidas a Cindy. Y más de 500 invitados, entre ellos el presidente Reagan, se asistieron a su funeral. Número 3. Tenemos a Alison Arngrim como Nellie Olsen. Alison Arngrim nació el 18 de enero de 1962 en Nueva York y se incorporó al programa en 1974 con 12 años. Hoy, en 2026, tiene 63 años. Nellie Olsen fue la mocosa más odiada de la televisión, la intrigante y mimada niña de los icónicos rizos rubios que todos adoraban despreciar. Y Arngrim hizo el papel inolvidable, aunque originalmente había hecho la audición para los roles de Laura y Mary. Fuera de la pantalla, su vida fue mucho más dolorosa. Fue abusada sexualmente por su hermano mayor desde los 6 años, guardando el secreto durante décadas. Interpretar a Nellie se convirtió en una terapia inesperada que le permitía liberar su rabia a través de las rabietas en pantalla. Y reveló su abuso en Larry King Live en 2004 y se convirtió en una apasionada defensora de la protección infantil. Tras un breve primer matrimonio con Donald Spencer de 1989 a 1993,
Allison encontró un amor duradero con el músico Robert Paul Schoonover. Se casaron en 1993 y celebraron más de 30 años juntos. También se convirtió en activista contra el SIDA, tras perder a su íntimo amigo y esposo en pantalla, Steve Tracy, a causa de la enfermedad en 1986. En 2010, publicó sus exitosas memorias, Confessions of a Prairie Bitch, y hoy conduce el podcast The Allison Arngrim Show, mientras sigue actuando en su espectáculo de stand-up comedy por todo el mundo, demostrando que el espíritu de Nelly sigue vivo. Número 4. Tenemos a Victor French como Isaiah Edwards. Victor French nació el 4 de diciembre de 1934 en Santa Bárbara, California. Hijo de un especialista de Hollywood, se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974 con 39 años. Hoy tendría 90 años. El señor Edwards era el fornido y adorable hombre de las montañas, con un corazón de oro que se convirtió en familia para los singles. El papel transformó la carrera de French tras años de interpretar villanos en westerns como Gunsmoke y Bonanza. Él y Michael Landon se convirtieron en mejores amigos inseparables. Landon decía que pasaba más tiempo con Victor que con su propia esposa. Cuando French se fue brevemente para protagonizar Carter Country de 1977 a 1979, regresó de inmediato tras la cancelación del programa, y Landon lo llevó más tarde a Highway to Heaven como coprotagonista. French se casó 2 veces, con Judith Shens y luego con la actriz Julie Cobb. Ambos matrimonios terminaron en divorcio y tuvo 3 hijos. Trágicamente, French fue un fumador empedernido toda su vida y en abril de 1989 le diagnosticaron cáncer de pulmón en estado avanzado. Tan solo 3 meses después, el 15 de junio de 1989, falleció con apenas 54 años, 2 años antes de que Landon muriera de la misma enfermedad. En su funeral, un avión sobrevoló el lugar con su último y humorístico mensaje: «Coman bien, vívanla, Víctor». Número 5. Tenemos a Karen Grassel como Caroline Ma. Karen Grassel nació el 25 de febrero de 1942 en Berkeley, California, y tenía 32 años cuando se convirtió en la madre más querida de la televisión en 1974. Hoy, en 2026, tiene 82 años. Malés era el corazón y el alma de la familia, siempre firme y fuerte, especialmente cuando se enfrentaba a la insoportable Harriet Olsen. Antes de La Casa de la Pradera, Grassle era una actriz teatral formada que había estudiado en Londres con una beca Fulbright e incluso había actuado en Broadway. Pero entre bambalinas luchó contra el alcoholismo, entró en recuperación en 1977 y tuvo conflictos con Michael Landon por cuestiones salariales, todo lo cual detalló en sus memorias de 2021, Bright Lights Prairie Dust. Se ha casado 3 veces, con el actor Leon Rossum, luego con James Alan Radford, con quien adoptó a su hijo Zach, y finalmente con el Dr. Scott Sutherland. Y aquí viene el giro increíble. A finales de 2025, Grassle reveló que está saliendo de nuevo con el escultor Robert Gove, un hombre de quien se enamoró por primera vez hace 64 años, cuando ella tenía apenas 19 años. Tras reencontrarse por correo electrónico después de un festival de televisión en Mónaco, volvieron a enamorarse, y ella ha comprado un apartamento en Carrara, Italia, para dividir su tiempo entre continentes. A los 83 años, está demostrando que el amor verdaderamente no tiene fecha de caducidad. Número 6. Tenemos a Richard Bull como Nels Olsen. Richard Bull nació el 26 de junio de 1924 en Zion, Illinois, y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974 con 50 años. Hoy tendría 100 años. Nels Olsen era el paciente y bondadoso dueño de la tienda general, constantemente atrapado entre su autoritaria esposa Harriet y sus malcriados hijos Nellie y Willie, poniendo los ojos en blanco ante sus maquinaciones mientras intentaba mantener la paz. Bull llegó a la actuación por casualidad cuando un amigo le propuso asistir a la escuela de teatro Goodman en Chicago. El amigo lo dejó después de 2 semanas, pero Bull quedó enganchado.
Sirvió como operador de radio en las Fuerzas Aéreas del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial antes de perseguir su pasión. En la vida real, Bull tuvo uno de los matrimonios más largos de Hollywood. Conoció a la actriz Barbara Collentine en la Escuela de Arte Dramático y se casaron en 1948, permaneciendo juntos durante increíbles 65 años. A diferencia de su personaje sometido, Bull describía su matrimonio real como una verdadera compañerismo. Después de La Casa de la Pradera, apareció en Highway to Heaven y Hill Street Blues antes de retirarse al hogar del Motion Picture and Television Fund, junto a su esposa. El 3 de febrero de 2014, Richard Bull falleció a los 89 años por complicaciones de una neumonía, recordado por sus compañeros como un alma genuinamente buena, que era exactamente igual a Nels en la vida real. Número 7. Tenemos a Catherine McGregor como Harriet Olsen. Catherine McGregor nació Dory Dean McGregor el 12 de enero de 1925 en Glendale, California, y tenía 49 años cuando se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974. Hoy tendría 100 años. Harriet Olsen fue la chismosa, codiciosa, arrogante y absolutamente hilarante me tomen todo de la televisión, creando el contrapunto cómico perfecto para la íntegra familia Ingles. La propia McGregor describía a Harriet como el toque de pimienta en la dulzura del programa y trabajó duro para añadir humor al personaje. Al principio la pintaban en blanco y negro como alguien malvado. Cualquiera que sea tan malo tiene que ser un tonto, así que empecé a mezclarle farsa. Fuera de la pantalla, se casó 2 veces, con el actor Bert Remsen y con Edward G. K. Martin. Ambos matrimonios terminaron en divorcio y no tuvo hijos. Luchó contra el alcoholismo y encontró paz a través de su conversión al hinduismo, llegando a ser tan devota que se perdió el episodio final de la serie porque estaba en peregrinación en India. Tras el programa, se retiró de la actuación en pantalla para enseñar a niños a través de su compañía, los West Hollywood Vedanta Players. A pesar de haber interpretado a una villana, sus compañeros la recordaban como cariñosa y protectora. Melissa Gilbert dijo: «Me enseñó tanto sobre la actuación, las joyas antiguas y la vida». McGregor falleció el 13 de noviembre de 2018 a los 93 años en el hogar de retiro cinematográfico. Número 8. Tenemos a Kevin Hagen como el Dr. Hiram Baker. Kevin Hagen nació el 3 de abril de 1928 en Chicago, Illinois, hijo de bailarines profesionales de salón, y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974 con 46 años. Hoy tendría 96 años. El Doc Baker era el médico de confianza de Walnut Grove, quien traía bebés al mundo, trataba heridas y aportaba calma en cada crisis médica, apareciendo en más de 100 episodios a lo largo de la serie. Hagen tuvo una vida previa a la actuación fascinante. Tras el abandono de su padre, fue criado por su madre y sus tías. Sirvió después en la Marina de los Estados Unidos, obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales de la USC e incluso trabajó para el Departamento de Estado en Alemania. Comenzó la Facultad de Derecho en la UCLA, pero la abandonó para dedicarse a la actuación. Simplemente descubrí que me había convertido completamente en parte de ella. Antes de La Casa de la Pradera, interpretó villanos en westerns, más memorablemente como el renegado que mata a la familia de James Stewart en Shenandoah. Pero el Doc Baker mostró su lado más tierno. Hagen se casó 4 veces, conociendo a su última esposa, Jan, en 1993, mientras representaba su espectáculo unipersonal, A Playful Dose of Prairie Wisdom, basado en su querido personaje. En 2004, le diagnosticaron cáncer de esófago y falleció el 9 de julio de 2005 a los 77 años en su casa de Oregón, recordado por su humildad, calidez y profesionalismo. Número 9. Tenemos a Rachel Lindsay Greenbush como Carrie Ingalls. Rachel Lindsay Greenbush nació el 25 de mayo de 1970 en Hollywood, California, y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974 con tan solo 4 años.
Hoy, en 2025, tiene 54 años. La pequeña Carrie era la adorable hija menor que, en los icónicos créditos de apertura de la serie, rodaba famosamente por la ladera de una colina. Eso no estaba en el guión. Fue un accidente real que a Michael Landon le gustó tanto que lo dejó. Rachel compartía el papel con su hermana gemela idéntica, Sydney, y los espectadores no tenían ni idea de que eran dos personas diferentes porque los créditos las listaban juntas como Lindsay Sydney Greenbush. Tras el fin de la serie, Rachel se retiró de la actuación para dedicarse a los estudios, obteniendo un título en contabilidad de la California Lutheran University y trabajando como entrenadora de caballos. Pero aquí viene el giro de cuento de hadas. Rachel encontró el amor gracias a La Casa de la Pradera. En 1977, durante el rodaje del episodio The Wolves, la Rachel de 7 años descansaba bajo un roble en el set cuando divisó a Danny Sánchez, un chico local de 14 años que tenía permiso de Michael Landon para ver el rodaje. Perdieron el contacto durante más de 30 años, pero se reencontraron en 2012, se enamoraron, y en julio de 2014 se casaron bajo ese mismo roble donde se conocieron de niños. Número 10. Tenemos a Jonathan Gilbert como Willie Olsen. Jonathan Gilbert nació el 28 de abril de 1967 en Los Ángeles, California, y se incorporó a La Casa de la Pradera en 1974 con tan solo 7 años. Hoy, en 2026, tiene 57 años. Willie Olsen era el travieso y malcriado hermano menor de Nellie Olsen, que lanzaba bolitas de papel, gastaba bromas y ponía de los nervios a todo Walnut Grove, aunque con el tiempo maduró hasta convertirse en un joven responsable que se casó por amor desafiando los deseos de su madre, Harriet. Lo que muchos fans no saben es que Jonathan es el hermano adoptivo en la vida real de Melissa Gilbert, quien interpretaba a su rival en pantalla, Laura Ingalls. Ambos fueron adoptados por los actores Barbara Crane y Paul Gilbert. Jonathan permaneció en el programa durante toda su emisión, siendo uno de solo 6 actores en lograrlo, y recuerda haber hecho la audición para Michael Landon. Él no paraba de reír, y de niño yo no sabía qué demonios le hacía tanta gracia. Era mágico. Pero cuando La Casa de la Pradera terminó, Jonathan hizo algo inesperado. Desapareció completamente de Hollywood y de su familia. Se mudó a Nueva York, obtuvo un MBA y se convirtió en agente de bolsa, cortando todo contacto con el mundo del espectáculo y con su famosa hermana durante años. En sus memorias de 2009, Melissa reveló que habían perdido el contacto, pero hacia la Navidad de 2018 finalmente se reconciliaron y han mantenido el contacto desde entonces. Número 11. Tenemos a Sydney Greenbush como Carrie Ingalls. Sydney Robin Greenbush nació el 25 de mayo de 1970 en Hollywood, California, 3 minutos después que su hermana gemela Rachel, y se incorporó a La Casa de la Pradera en 1974 con tan solo 4 años. Hoy, en 2026, tiene 54 años. Aunque Rachel nació primero, Sydney es la gemela que en realidad protagonizó esa famosa caída por la colina en los créditos de apertura. En una ocasión explicó que llevaba uno de sus zapatos en el pie equivocado y perdió el equilibrio, pero a Michael Landon le pareció tan encantador que lo convirtió en algo permanente. Tras el final de La Casa de la Pradera, Sydney se alejó por completo de la actuación para seguir su pasión por los caballos. Estudió ciencias animales en el Pierce College, obtuvo su licencia de rodeo profesional y se convirtió en miembro de la Women's Professional Rodeo Association, compitiendo en carreras de barriles y entrenando caballos en su rancho de California. En abril de 2000, Sydney se casó con el criador de caballos y veterinario William Rocky Foster, y trabajaron juntos durante 9 años, construyendo su vida alrededor de los caballos. Pero la tragedia llegó en mayo de 2009, cuando Sydney le pidió el divorcio a Rocky. 2 días después, él la llamó para decirle que pensaba quitarse la vida, y lo hizo. Sydney nunca ha vuelto a casarse y ha permanecido fervientemente alejada de la vida pública, sin presencia en las redes sociales. Sigue asistiendo a las reuniones de La Casa de la Pradera con su hermana, pero por lo demás vive en silencio,
honrando a su manera el legado de Laura Ingalls Wilder. Número 12. Tenemos a Dabbs Greer como el reverendo Robert Alden. Dabbs Greer nació como Robert William Greer el 2 de abril de 1917 en Fairview, Missouri, y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974 con 57 años. Hoy tendría 107 años. El reverendo Alden era el gentil y pausado ministro de Walnut Grove que bautizaba bebés, casaba parejas, consolaba a los afligidos y servía como brújula moral del pueblo en cada crisis. Lo que hacía a Greer perfecto para el papel era que ya había pasado toda su carrera interpretando ministros. Fue el reverendo que casó a Mike y Carol Brady en el episodio piloto de Los Bradys, quien casó a Rob y Laura Petrie en El Show de Dick Van Dyke, y apareció en más de 600 episodios de televisión a lo largo de 5 décadas. Antes de la actuación, Greer dirigió el departamento de teatro de un instituto en Missouri y enseñó en el famoso Pasadena Playhouse. Tenía un distintivo acento sureño que lo hacía ideal para personajes cálidos y de confianza como médicos, tenderos y clérigos. Su último papel cinematográfico importante fue inolvidable. Interpretó al anciano Paul Edgecombe, de 108 años, en La Milla Verde, junto a Tom Hanks, narrando toda la historia desde sus recuerdos. Greer nunca se casó y no tuvo hijos, viviendo tranquilamente en Pasadena hasta su muerte el 28 de abril de 2007 a los 90 años por insuficiencia renal y enfermedad cardíaca. Su ciudad natal de Anderson, Missouri, rebautizó el parque de su ayuntamiento en su honor en 2002. Número 13. Tenemos a Dean Butler como Almanzo Wilder. Dean Butler nació el 20 de mayo de 1956 en Prince George, Columbia Británica, Canadá, y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1979 con 23 años. Hoy, en 2026, tiene 68 años. Almanzo Wilder era el apuesto y trabajador granjero que conquistó el corazón de Laura Les. La cortejó a pesar de su diferencia de edad y finalmente se casó con ella en uno de los episodios de boda más queridos de la televisión. Butler apareció en las últimas 4 temporadas y en las 3 películas para televisión, convirtiéndose en la mitad de una de las parejas televisivas más icónicas de todos los tiempos. Tras el final de La Casa de la Pradera, Butler continuó actuando, interpretando a Moondoggie en The New Gidget y apareciendo memorablemente como el padre prácticamente ausente de Buffy, Hank Summers, en Buffy Cazavampiros. En Broadway, interpretó al príncipe de Rapunzel en la compañía original de Into the Woods, pero su verdadera pasión se convirtió en preservar el legado de la Casa de la Pradera. Ha producido documentales como Little House on the Prairie, The Legacy of Laura Ingalls Wilder, Almanzo Wilder, Life Before Laura, y más recientemente apareció en el documental de 2025 Little House Homecoming. Butler se casó con la actriz Catherine Cannon, quien interpretó a Felice Martin en Beverly Hills 90210 en 2001, tras conocerse cuando ella hizo una audición para la serie de Michael Landon Father Murphy. Llevan más de 20 años casados y viven en Los Ángeles, donde su esposa bromea despidiéndolo en las convenciones diciéndole: «Ve a que te adoren otra vez». Número 14. Tenemos a Melissa Gilbert como Laura Les. Melissa Gilbert nació el 8 de mayo de 1964 en Los Ángeles, California, fue dada en adopción al nacer y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1974 con tan solo 10 años, tras superar a más de 500 niñas que se presentaron al casting. Hoy, en 2026, tiene 60 años. Laura medio pinta. Ingalls fue el alma aventurera y resuelta de toda la serie. La niña que narró nuestro viaje por la vida pionera y creció ante nuestros ojos, de niña traviesa a esposa y madre amorosa. Fuera de la pantalla, la vida amorosa de Gilbert fue tan dramática como cualquier episodio. Salió con el hijo de su compañero Michael Landon. Tuvo un muy publicitado romance de 6 años con Rob Lowe, quien estuvo presente cuando ella recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a los 19 años. Salió brevemente con Tom Cruise,
Se casó con el dramaturgo Bo Brinkman en 1988 y tuvo a su hijo Dakota antes de divorciarse en 1992 en medio de una lucha contra el alcohol. Luego, se casó con el actor Bruce Boxleitner en 1995 y tuvo a su hijo Michael, llamado así en honor a su mentor Michael Landon, antes de divorciarse en 2011. A lo largo de todo ese tiempo, Gilbert batalló contra la adicción, llegando finalmente a la recuperación tras desmayarse en la cama de su perro durante una cena. En 2012, conoció al actor Timothy Busfield en un bar cerca de los estudios Universal y supo de inmediato que era el indicado. Se casaron en abril de 2013. Ella llevó un vestido de novia rojo, se mudaron a Michigan y luego a una cabaña en las montañas Catskill, donde viven hoy. Cumplió 2 mandatos como presidenta del Sindicato de Actores de Pantalla. Escribió el exitoso libro de memorias Prairie Tale e incluso se presentó brevemente como candidata al Congreso. Después de todos estos años, la novia de América finalmente encontró su final feliz. Número 15. Tenemos a Matthew Labiorteaux como Albert Les. Matthew Labiorteaux nació el 8 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California, y se incorporó a la Casa de la Pradera en 1978 con 11 años. Hoy, en 2026, tiene 58 años. Albert era el huérfano callejero adoptado por Charles y Caroline, Les que se convirtió en el querido hermano que Laura nunca tuvo, luchando con todo, desde escapadas hasta la adicción a la morfina, en tramas que empujaban los límites emocionales del programa. Pero la historia real de Matthew es aún más extraordinaria. Nació con un agujero en el corazón. Se pensó que tenía autismo. No pudo caminar hasta los 3 años, ni hablar hasta los 5, y de pequeño tenía violentas rabietas. Sus padres adoptivos, el agente de talentos Ronald Labiorteaux y la actriz Frances Marshall, nunca se rindieron con él, y a los 7 años ya acompañaba a su hermano mayor Patrick a las audiciones y conseguía sus propios papeles. Antes de interpretar a Albert, Matthew apareció en La Casa de la Pradera como el joven Charles Les en episodios de Flashback, impresionando a Landon lo suficiente como para crear el personaje de Albert específicamente para él. Tras el fin de la serie, Matthew se reconvirtió en actor de voz, convirtiéndose en la voz de Jaden Yuki en 180 episodios de Yu-Gi-Oh! GX y apareciendo en videojuegos de Star Wars. En 1992, él y su hermano Patrick fundaron el Youth Rescue Fund, recaudando $11 millones para albergues juveniles en todo el país. Matthew se casó con su esposa Leslie en julio de 2020, convirtiéndose en padrastro de sus 2 hijos, y sigue asistiendo a las reuniones de La Casa de la Pradera, donde los fans todavía recuerdan al huérfano que encontró una familia. Déjanos un comentario, contándonos qué historia del elenco te sorprendió más, y no olvides suscribirte para más historias de celebridades, antes y ahora.